Hola, buenas. Hola, hola. Bueno, pues nada, pues bienvenidos a todos. Llevamos ya como cinco, yo creo que como 5 años dando meetups. Estamos dando normalmente como un par de meetups al año. Uno es, como es este caso, ¿no? Puramente online. Y luego ya como para final de año, pues ya damos otro que es presencial, aunque también se puede conectar gente desde fuera. Entonces, bueno, por ahora hay como 10 personas conectadas, pero bueno, sabemos que se van a ir conectando dentro de unos minutos más personas y yo creo, Germán, ¿no? Que podemos ir empezando, ¿no? Sí, Perfecto. entonces lo primero vamos a ver quiénes somos. Aquí nos conocéis a todos, pero hay que hacer la introducción pertinente. José Ramón, MuleSoft Mentor y MuleSoft Ambassador. No sé si vosotros lo tenéis arriba, yo lo tengo ahí arriba, así que la persona que está con la cámara puesta. Flavio, que no sé si ha podido venir, arquitecto de MuleSoft y instructor de la parte de MuleSoft, con lo cual le podéis seguir y aprenderéis un montón de él. Y luego, por otra parte, soy yo, que soy el director de arquitectura en la parte de Fluxaria. Entonces, hoy vamos a dar dos charlas, una que la va a dar Luis Eijas, que no sé si te puedes poner la cámara. Ahí estás, Luis. Sí, sí. Que va a ser sobre la diferencia entre batch processing y event driven. O sea que si quieres darle ya. Sí, voy a compartir. A ver. No puedo. Creo que es porque estás compartiendo tú, José Ramón. Voy a ver si puedo dejar de presentar. Mira, a ver ahora. Vale, a ver. Share screen, vale, sí. Pestaña, presentación, aquí. ¿Vemos? ¿Sí? Sí, ya lo vemos, Luis. Vale, bueno, pues empiezo así. Vale. Bueno, pues nada, bueno, voy a pasar estas que ya las hemos visto. Mi nombre, pues eso, es Luis Eijas. Llevo como desarrollador de Mule casi 4 años, hago ahora en agosto trabajando. Estoy trabajando ahora para una empresa que se llama Fluxaria, aquí en España. Y nada, me han ofrecido hacer la presentación José Ramón y Germán de esto. Os doy las gracias también. Y bueno, doy las gracias también a toda la gente que está conectada. Lo primero de todo. Y bueno, pues me ofrecieron hablar de este tema y yo les dije que sí, encantado. Sobre el batch processing y pues el event driven architecture, y me quiero enfocar más en el data streaming, porque bueno, tenemos más cosas como puede ser el publish, el publish and subscribe, que lo conocemos todos. Y bueno, son conceptos sencillos, pero bueno, siempre es interesante ahondar sobre estos temas. Con el tema de la IA, ahora también está habiendo bastante avance en cuanto a estos sistemas e integraciones. Así que bueno, vamos a hablar un poco de ello. Bueno, lo dicho eso. ¿De qué vamos a hablar? Esta sería la agenda. Voy a dar un poco una introducción y contexto. Voy a hablar de las características de cada proceso, aunque ya las sepamos, son cosas sencillas, pero bueno, nunca está de más. Una comparativa arquitectónica de ambos paradigmas, implementaciones, como queráis llamarlo. Implementación técnica. Aquí compararemos ambos modelos en lo mismo, características, cuándo es mejor utilizar un tipo de arquitectura o el otro. Hablaremos de la evolución del modelo, hacia dónde está yendo cada sistema, hacia dónde está yendo el batch processing, hacia dónde está yendo el data streaming. Y el futuro, ese sería el futuro tecnológico, y la evolución del modelo sería desde un origen hacia dónde ha ido, hacia dónde ha querido ir, en qué se ha basado cada sistema, cada integración, etc. Y bueno, al final haremos una ronda de preguntas por si alguien quiere saber algo relacionado con MuleSoft o, no sé, licencias, un poco una mesa redonda así a modo para debatir o lo que sea. Así que nada, vamos a ello. Lo dicho, el primero va a ser un poco una introducción a ambos mundos. Bueno, ¿qué es el batch processing? Pues bueno, como todos sabemos, el batch processing es la acumulación de datos en destino en un origen determinado, ya sea una base de datos, ya sea un ERP, cualquier sistema.
los cuales esos datos van a ser divididos en lotes más pequeños y procesados en una franja horaria determinada. La ventana de tiempo siempre va a estar acotada, siempre van a ser horas, días, semanas, etcétera. Y los lotes en los que se divide pues serán procesables mediante, en este caso, MuleSoft, en lo que nos atañe. Luego, ¿qué es el Event Driven Architecture, el Data Streaming en este caso? Bueno, pues es una arquitectura basada en eventos, como su propio nombre indica, en el cual, en cuanto ocurra en el sistema reacciona de X manera, haciendo pues, que el evento tenga algo de importancia dentro del sistema. Tenemos, por un lado, los productores. Tenemos un canal donde se procesan, se filtran todos los eventos y tenemos unos consumidores los cuales van a leer de estos eventos. Este sería el tipo de paradigma por antonomasia, diría yo, en MuleSoft. Es el que desde Mule 4 diría que es por lo que se ha movido MuleSoft. Tenemos el Anypoint MQ ahí, que es un ejemplo bastante bueno para esto. Y, en cuanto al Anypoint MQ, pues, bueno, tenemos conectores distintos, tenemos el Publish, tenemos el Consume, y, bueno, recuerdo de ACK y, bueno, otro conector. Y esto sería, pues, un poco, pues, qué es el Event Driven. No sé si meter, bueno, después, pero bueno, me iba a meter un poco en entorno MuleSoft, pero lo vemos después si queréis. Ahora vamos a hablar pues, de los orígenes, por qué surge un sistema y por qué surge otro, un paradigma. Y bueno, ¿por qué surge el batch processing? Bueno, esto ya nos remontamos a los años 50 y 60, que existían, pues bueno, unos problemas, existían unos ordenadores gigantescos, donde el tiempo de computación era enorme, se requería mucho tiempo humano, era solo problemas de recursos humanos, recursos de tiempo. Y bueno, ¿por qué solución se optó? Pues bueno, se creó lo que se llama el monitor residente, que la verdad yo no conocía este concepto hasta que investigué, que es conocido como el primer sistema operativo, que lo que hacía era delegar las tareas a la máquina. En el momento que acababa una tarea, delegaba la siguiente tarea, recogía el control de todo el sistema y delegaba la tarea rápidamente al siguiente lote. Ahí van por tarea, y eso, se encargaba de mantener la CPU activada el máximo tiempo posible para no perder el tiempo muerto. Y bueno, mira, uno de los problemas que también ocasionaban era que al estar siempre el humano encima de la máquina, pues esos errores humanos típicos pues siempre salían a la luz. Pues bueno, una solución fue el monitor residente, que bueno, obviamente ha avanzado la situación, ya estamos en otra época. Y el origen del Event Driven Architecture. Aquí es un poco distinto porque surgió en base a pues, todo el tema de la Guerra Fría, Estados Unidos, Rusia, carreras espaciales, radares militares, etcétera. Pues todos estos sistemas requerían acción-reacción al momento. Pues el ejemplo de... Pues, perdón, otra vez, pulso el espacio. El ejemplo de, por ejemplo, una nave espacial, pues oye, sube la temperatura, pues se quiere ya saber si al momento que hay problemas o no. O que el motor va demasiado rápido, demasiado lento, pues se quiere ya saber al momento. No puedes esperar 5 minutos a que ese batch actúe. Se quiere saber al momento. Y todas estas necesidades pues llevaron a que se creara esta computadora que es Wild Wind, que significa torbellino en inglés, que la creó la propia Estados Unidos, una unidad de las fuerzas aéreas, y lo dicho, pues problemas bélicos, soluciones para dar a sus problemas bélicos. Aquí un poco feo el origen, pero bueno. Ahora vamos a hablar de características de cada tipo de arquitectura. Para el batch processing, pues bueno, lo que ya nos esperamos son antónimos casi el batch processing y el Event Driven Architecture. Las características principales de este batch processing, pues bueno, una latencia bastante alta, hablamos pues eso de minutos, horas, días, etcétera.
esto es siempre, se puede elegir, obviamente. En MuleSoft tenemos los schedulers, que, bueno, puedes programarlo incluso una vez al año, si quieres, dependiendo de los requisitos del cliente o los tuyos. Los tamaños de datos que se van a trabajar siempre van a ser payloads enormes. Si no, no tendría sentido trabajar con batches de 2 registros en un JSON, por ejemplo, un objeto de 2. No tendría sentido trabajar con ellos porque para ello nos iríamos a una arquitectura event-driven. El flujo de ejecución suele ser síncrono y secuencial, es decir, si yo de origen estoy recogiendo 10.000 registros, pues esa ejecución por lotes, digamos que lo partimos de 1.000 en 1.000, esos 100.000 registros en el origen. Pues esos 1.000 en 1.000 deberían de ir, esto ya tiene matices, pero bueno, deberían de ir de manera síncrona y secuencial. Primero los 1.000, en cuanto se hayan procesado los 1.000 y hayan llegado a destino, mandaríamos los siguientes 1.000. La implementación, esto es, yo creo, más a nivel personal, pero bueno, yo creo que sí suele ser más trivial que un event-driven architecture. Y low reliability, que con esto el manejo de errores, si nos podemos llegar a fiar de este sistema o no. Esto siempre pues, va a depender, obviamente, del desarrollador y de cómo desarrolles tú tu integración y el código, pero bueno, poniéndonos en la peor situación, siempre va a ser un batch processing mucho peor que un event-driven architecture. ¿Por qué? Porque en el batch processing, si tenemos ese origen de 100.000 registros, si estamos en el lote 90.000, 99.000 y falla de repente, si tenemos un manejo de errores pésimo, pues lo que va a pasar es que ese batch al día siguiente lo que va a hacer es procesar todo de nuevo, porque ha fallado el día anterior. De ahí el concepto de low reliability. Y bueno, características ahora la otra parte del data streaming. El desencadenante del flujo, pues ¿qué es? Un evento. ¿Y qué puede ser un evento? Pues eso, el clic de un usuario. Una tecla que pulsa el usuario en el teclado. Una entrada de un pedido en Shopify, por ejemplo, que lo veremos después en un diagrama secuencial ahí pequeñito. Un sensor térmico, cualquier cosa que pueda pasar alrededor del sistema, pues el sistema lo recoge. La latencia del proceso, muy baja. Es lo que se está buscando, obviamente, con este tipo de sistemas sobre los batch. Que sea de milisegundos, que se procese al instante, que se filtre al instante, que se gestione al instante, lo que sea. Al contrario que el batch processing, pues tenemos que los datos tienen que ser light payloads. ¿Por qué? Porque si además de querer trabajarlos a los milisegundos, necesitamos pues eso, una experiencia al usuario también que sea rápida, que sea correcta, pues no pueden ser payloads enormes porque necesitamos un tiempo de procesado para esos datos. El flujo de ejecución asíncrono y reactivo. Veremos después también que en este tipo de procesos los consumidores y los que producen, los producers, pues oye, ellos dejan el mensaje en el canal y se despreocupan. Es totalmente asíncrono. No esperan a que llegue a destino, como ocurre en el batch, etcétera. Aquí los eventos fluyen, digamos, sobre el tubo de datos. La implementación, pues más costosa. Al igual que la otra implementación era algo más trivial, a mi parecer, pues aquí puede ser más costosa a nivel incluso económico. Ya no de tiempo en que tardas más en realizar y crear una integración basada en este paradigma, sino que es eso. Y luego el high reliability, pues lo mismo, al contrario que el batch processing, aquí en una situación en la que exista un pésimo manejo de errores o sea muy pobre el manejo de errores, siempre va a ser mejor que un proceso batch, porque no existe ese reprocesado que puede tardar horas o días en cuanto a los fallos. No existe ese tipo de escenarios. Y, bueno, ahora lo comento. He querido también remarcar dos conceptos interesantes que relacionan a ambas arquitecturas, que una es el acoplamiento y otro sería pues, el manejo de errores, que va un poco de la mano del reliability. ¿Qué es el acoplamiento? ¿O qué es cómo se mide el acoplamiento? ¿Qué es un alto acoplamiento en un sistema? Pues es que un sistema en una integración dependa de otro directamente. Es decir, aquí en la imagen podemos ver, por ejemplo, que la base de datos origen ha fallado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la salida, el
el CRM destino, por ejemplo, me lo invento, pues no va a recibir ese dato porque justamente esa misma noche ha habido un timeout o la base de datos está caída, por ejemplo, la de origen. O simplemente tenemos un esquema en nuestro batch processor en el medio, que esto puede ocurrir en Mule perfectamente, porque nosotros nos estamos esperando un esquema JSON, por ejemplo. Y de repente en ese esquema JSON nos cambian un tipo de dato, de un string a un int, por ejemplo, a un integer. Pues va a fallar todo el flujo. Esto quiere decir que el momento que falla en un lado se ve repercutido en otro. Y esto rompe el sistema, por lo cual hay un mayor acoplamiento en el batch processing. Aquí podemos ver también que puede haber acoplamientos temporales. ¿Qué quiere decir? Pues al ser un proceso secuencial y síncrono, hasta que no termina un proceso no viene el siguiente. Si el proceso A se retrasa, el proceso B y C siempre van a llegar más tarde. El acoplamiento en el data streaming. Veremos que aquí tiene, al contrario que en el batch processing, un mucho menor acoplamiento. ¿Por qué? Porque los producers y los consumers se despreocupan de lo que ocurre con los mensajes. El producer deja el mensaje en la cola y a él le da igual lo que ocurra después. Al igual que el consumer consume del canal, pero a él le da igual de dónde venga. Él sabe que tiene que ir a un topic, le llamaremos, como en Kafka puede ser, consume de este topic y a él le da igual de dónde venga, si es una base de datos, si es lo que sea, le da lo mismo. Por lo que diríamos que, bueno, que el data streaming frente al batch processing tiene un bajo acoplamiento. Y luego veremos el otro concepto, lo mismo, para los dos sistemas, el manejo de errores. El manejo de errores en el batch processing. Pues lo que he comentado, tenemos un lote de 100.000 registros y la unidad de trabajo sobre la que vamos a trabajar es esa, 100.000 registros. O se procesan los 100.000 o no se va a procesar nada. Para eso, pues bueno, tenemos, como se puede ver aquí, checkpoints que nos pueden ayudar. Puede ser una manera de subsanar un poco esta problemática. En MuleSoft creo que en el batch job scope, en el elemento, en el conector, pues bueno, ahí tenemos diversas herramientas que pueden ayudar a manejar este tipo de datos, pero bueno, siempre está el problema de que si no se procesan los 100.000 hay que tener cuidado, hay que tener un buen manejo de errores. Y bueno, aquí en la gráfica pues podemos ver eso, que queremos un sistema que tolere muchísimos errores, ¿vale? Perfecto. Requiere más complejidad. Cuantas más casuísticas de error, cuantos más errores puedan provenir del sistema, origen, etcétera, más nos tenemos que mojar y picar código, como quien dice. Y luego, por otro lado, el manejo de errores, pero en el data streaming, que aquí existen pues, bastantes herramientas las cuales nos ayudan a subsanar este tipo de errores, como puede ser esto, el retroceso exponencial, que aquí se gestionan los fallos mediante pausas incrementales. Es decir, un evento falla, se espera un segundo, se reintenta el evento. Vuelve a fallar, se esperan 4 segundos. Que vuelve a fallar, 10 segundos, así, hasta que, pues en algún momento se procesó. Pero ¿qué pasa si no se llega a procesar nunca? Pues entraríamos en el concepto de dead letter queue. ¿Qué es esto? Pues es una cola de mensajes a las cuales llegan este tipo de eventos que no hay manera de que se procesen por X o por Y, ya hemos dicho, pues por timeouts, por lo que sea, y entraría en esta cola que, bueno, es una cola de mensajes que debería ser gestionada por el propio desarrollador, debería de saber qué hacer con este tipo de eventos cuando entran aquí, si desecharlos, si volver a procesarlos de distinta manera, transformarlos, lo que sea. El procesamiento idempotente. Aquí lo que quiero recalcar es que un evento siempre es único e irrepetible. Un evento siempre va a significar la misma salida. No pueden existir 2 eventos que tengan la misma salida. Cada evento es único y como la propia palabra, pues eso, idempotente. Que no se quieren duplicados de ningún tipo ni que cada evento sea único. Y por último, pues eso, el tema de los checkpoints. Aquí en la arquitectura de Event-Driven también se pueden utilizar este tipo de herramientas para solventar
el proceso de error. Si hemos fallado en un evento de lectura, en una lectura, pues se retoma desde donde falló. Aquí añadí una pequeña imagen del Anypoint MQ, que esta sería pues una manera de crear esa dead letter queue. Pues bueno, tenemos una cola que se llama test queue y tenemos otra cola, a su vez, que se llama test dead letter queue y se puede activar de manera sencilla, como veis, son 2 pasos. Y como he dicho, en el momento que entra un evento aquí en la dead letter queue, pues habría que gestionarla pues, de la mejor manera posible, como se quiera, con el cliente, etc. Y ahora hablaremos de la implementación técnica que viene resumido por eso. ¿Cuándo elegir una arquitectura o cuándo elegir la otra? Esto es un tema importante. Aquí, pues, siempre en estos sistemas, ¿cómo elegir una? Pues, bueno, lo primero es juntarse el equipo o con el cliente incluso, si entiende a nivel técnico cómo funciona esto, porque, bueno, puede haber clientes que no comprendan a nivel bajo cómo funcionan sus sistemas. Entonces, sería juntarse con el equipo técnico del cliente o con tu propio equipo y decidir cuál es la mejor solución para el problema y la casuística del cliente. Aquí, pues eso, el responsable del proyecto, el arquitecto, etcétera, pues deberían virar el desarrollo hacia un lado o hacia otro. Oye, que necesitamos un reporte diario de usuarios, que necesitamos una nómina, calcular una nómina mensualmente. Pues bueno, aquí obviamente se va a ejecutar, o sea, se va a implementar un proceso batch, perdón. Pero bueno, frente a otras casuísticas, como puede ser una muy clara que en el Event Driven y en el Data Streaming, que es una detección de fraudes. En el sistema bancario está a la orden del día este tipo de implementaciones. Así que pues eso sería juntarse, hablarlo y elegir la mejor solución. ¿Cuándo elegir batch processing? Pues bueno, teniendo en cuenta que tenemos todo a nuestro favor, que tenemos recursos de tiempo, recursos humanos, las mejores casuísticas, pues bueno, el batch processing lo elegiremos cuando el volumen de datos que existe es masivo y no se necesitan resultados inmediatos, obviamente. Sobre todo eso, cuando no se necesitan resultados inmediatos y se necesitan procesos que solo se ejecuten, pues los ejemplos que he puesto una vez al mes, una vez a la semana, etcétera. También es muy útil en sistemas legacy, como puede ser, pongamos un SAP antiguo, en el que no está tan anticuado que no soporta múltiples llamadas y solo soporta pues una llamada vía IDOC masiva. Bueno, solo soporta no, pero bueno, sí, eso. Que no soporta miles de llamadas ahí individuales, como puede ocurrir en el Event Driven, digamos. Después, por ejemplo, te viene un cliente y te dice que quiere sincronizar un sistema origen con un CRM nuevo que ha implementado. Pues bueno, una buena manera de hacer esto es, obviamente, con el batch processing. Esto el Event Driven no te va a ayudar con mucho. Aquí recogerías todos los datos de origen y los moverías al nuevo CRM que han implementado. También, otro ejemplo, si te viene el cliente y te dice, queremos todos los días que a las 4 de la mañana el sistema destino reciba el stock que ha ocurrido el día anterior, una actualización del stock. Pues bueno, esto es lo mismo. No hace falta estar minuto a minuto del día anterior porque ya el propio cliente te ha dicho, oye, que esto no me hace falta. Con que venga ya el día siguiente, perfecto. Y esto es mejor para la implementación, más sencillo y bueno, es hablarlo siempre todo con el cliente. Y como he dicho, pues para mí, personalmente, el manejo de errores y toda la implementación en un batch processing siempre va a ser más sencillo. Aquí un pequeño ejemplo de un diagrama de secuencia del batch processing, donde, bueno, aquí el ejemplo sería un inventariado que se arranca todos los días a las 2 de la mañana, que va contra SAP. Entonces, pues eso, todos los días a las 2 de la mañana se recoge un lote del stock que ha habido en una tienda y se actualiza en SAP o al revés, o se recoge de SAP y se manda a otro lado, mediante lotes. Y ahora la otra parte. ¿Cuándo elegir un Event Driven, un Data Streaming? Bueno, pues lo de siempre, casi un contrario del batch processing. Obviamente
vamos a elegir esto cuando se requiera de una experiencia a nivel de usuario, por ejemplo, que sea inmediata. La inmediatez aquí prima. También, como hemos dicho, en el sistema bancario, pues bueno, necesitamos saber al momento que ha habido una especie de anomalía en una transacción y esto no puede esperar a las 2 de la mañana como el inventariado de SAP. Esto necesita saberse al momento y por eso los sistemas bancarios pues optan por esta arquitectura, obviamente. Mayor agilidad de negocio. Aquí, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Pues lo que he comentado. Existe un origen, existe un destino y digamos que se quiere añadir otro destino, otro CRM nuevo. El cliente ha querido comprar un CRM nuevo, entonces habría que empezar a mover todo a ese nuevo destino. Pues bueno, esto es muy fácil de implementar con esta arquitectura. Nos conectamos al flujo que ya existe, a la cola, digamos, y con eso valdría. Los picos de tráfico impredecibles. Pues aquí tengo apuntado yo aquí, pues por ejemplo eso, ventas de entrada para un concierto masivo o el Black Friday. Esta arquitectura, pues bueno, si llega un día de estos y tenemos un proceso batch, pues obviamente no nos va a soportar toda esa cantidad de llamadas que sí que podría soportar y manejar de cierta manera el data streaming. Y el manejo de errores, que aquí el Anypoint MQ, por ejemplo, te ayuda. He puesto fácil, entre comillas, en el batch processing también puse fácil, pero aquí entre comillas, porque, bueno, lo dicho, si no hay que configurar ningún manejo de errores y siempre el proceso batch, a mi parecer, esto ya es experiencia personal, siempre va a ser más sencillo. Vale, esto, pues eso, cuando elegir un sistema y cuando elegir otro. Aquí otro pequeño diagrama de secuencia, en este caso de data streaming. Esto no lo tengo cambiado, bueno. Pues eso, un usuario postea un order en Shopify y en este caso el cliente pues ya lo quiere ver registrado en SAP. Pues de esta manera, un requisito del cliente, si quiere algo que se quiera en tiempo real y que el usuario de SAP lo vea en tiempo real, pues es necesario implementar este tipo de arquitectura, incluso para el usuario. El usuario coge el móvil y coges Amazon, pues tú quieres saber que has comprado ya ese producto y has gastado uno de stock. Entonces, siempre va a ser mejor este tipo de arquitectura. Y bueno, aquí hice esta pequeña imagen, que bueno, que al fin y al cabo, todos los procesos hoy en día, todas las integraciones, deberían de coexistir ambos paradigmas. Siempre si la empresa es medianamente grande, si tu cliente es medianamente grande, yo creo que va a haber procesos que van a requerir del data streaming y va a haber procesos que van a requerir del batch processing. Porque siempre va a haber algo que se quiera detectar al instante y siempre va a haber esa nómina que se quiere calcular solo una vez al mes, que con el batch processing pues sería lo idóneo. Y bueno, pasamos al siguiente apartado, que sería cómo ha evolucionado el modelo batch, que bueno, ha sido siempre pues, ese procesamiento nocturno, pesado, siempre como estancado en sus raíces. Y ahora, pues bueno, ha evolucionado hacia algo más flexible, más relacionado con la predicción de lo que me va a venir, casi en real time. Y bueno, al final de este bloque voy a comentar 3 conceptos que se unirán de cierta manera, ya lo comentaré. Y bueno, el primer concepto que quiero comentar es Smart Microbatching dinámico. Yo aquí hay conceptos que he investigado y la verdad que no he implementado nunca, pero que tiene que estar bien, oye. Para eso lo hemos explicado y mira, a ver si algún día lo podré implementar. Lo dicho, el Smart Microbatching dinámico. ¿Qué significa esto? Pues bueno, el block size, el lote de 1000, ese que comenté al principio, de cuando tienes un lote de registros de 100.000, perdón, un total de 100.000 registros y tienes un lote de 1000, pues que ese número sea dinámico y que no tengas que actualizarlo tú, sino que sea pues un ajuste del propio sistema el que te diga, oye, que este 1000 ya no hace falta, que con que lo hagas de 500 en 500 para que haya más llamadas o porque el número 100.000 haya bajado,
igual el 100.000 en diciembre ya no es 100.000 y es 50.000. Entonces, ese 50.000 ya no requiere de un lote de 1.000, ya requiere un lote igual de 500. Entonces, pues, crear este block size dinámico. También tenemos... bueno, aquí sigue hablando del Smart Micro Batching porque hay dos escenarios para el Smart Micro Batching dinámico. El receptor, el destino, está lento. Entonces, lo que va a hacer el micro batch es aumentar el tamaño del lote, con lo que se reduce la cantidad de peticiones totales. De esta manera, pues bueno, el destino no se sigue saturado. Y luego está el otro escenario, ahora lo veo, el otro escenario que es cuando el tráfico es bajo, que lo que hará este sistema, este Smart Micro Batching, es reducir el tamaño del lote o el tiempo de espera para que no exista una latencia innecesariamente grande, digamos. Hay poca entrada, pues bueno, vamos a meter velocidad aquí. Tenemos el batch, tenemos eso, Smart Micro Batching, sería un concepto. Ahora entramos en el Batch Prediction, que bueno, este sería un poco el cerebro. Aquí ya entraría un poco inteligencia artificial casi, digamos, porque lo que va a hacer bueno, es que no sabría ni cómo llamarlo porque yo creo que un programa X va a ser predecir lo que va a venir en función de de datos históricos que ya hayan venido. Un sistema que ya haya estado levantado 2 años, por ejemplo. Pues creamos este Batch Prediction y decimos, oye, vamos a ir al 15 de diciembre. ¿Qué pasó hace 2 años este día? Pues pasó esto y pasó esto. Y en base a eso se organiza todo el sistema y se avisa a todo el sistema de lo que pasó hace 2 años para así tomar una decisión, la mejor decisión que haya en base a esos datos históricos. De ahí la predicción del propio batch. Y por último tenemos el autoscaling inteligente. Que esto, pues, como veremos después, va todo de la mano. Responde a la alta variabilidad de tamaños en las cargas de datos. Aquí lo que te va a permitir el autoscaling inteligente, para MuleSoft, por ejemplo, puede ser el tema de los V-cores y los workers, que es muy importante a nivel de dinero. Pues bueno, si tenemos un periodo de tiempo en el que no es tan necesario tener un V-core y podemos bajar ese V-core a 0,2, pues oye, perfecto para nosotros, perfecto para el cliente y se va contento seguro, vaya, porque se va a ahorrar un dinero. Esto bastante importante de comentar porque, oye, términos monetarios siempre ayuda. Y bueno, así como reflexión en cuanto a estos 3 conceptos que he comentado, pues digamos que se retroalimentan el uno al otro. El Batch Prediction avisa de lo que viene. El autoscaling prepara un poco la infraestructura de más V-cores, menos V-cores, más workers, menos workers. Y el microbatching dinámico, pues, el block size, el 1000 a 500, el lote de 1000 a 500, pues, ayuda a ese procesamiento, pues, gestionarlo de la mejor manera posible, que no haya tiempos largos, etc. Y ahora hablaremos de evolución del modelo Data Streaming. Ya hemos hablado del Batch Processing, de la evolución del Batch Processing, ahora hablaremos del Data Streaming. Bueno, aquí voy a beber un poco de agua, perdón, tengo aquí... Ya está. He buscado diferentes tipos de patrones EDA que, bueno, siempre nos vamos a centrar en el data streaming, ¿no? Pero nunca está de más comentar otros. No quiero pasar mucho por encima de esto porque como me he querido centrar en el data streaming, pues bueno, he querido hacer un dibujito para cada uno, pero con comentar cada uno por encima, estos son diferentes tipos de arquitectura dentro de la arquitectura event-driven. Que, por ejemplo, tenemos el Process Manager, que sería un cerebro, un director de toda la orquestación que coordina lo que pasa en el flujo de trabajo. Después teníamos el tipo Event Sourcing,
que guarda solo el estado actual para volver a poder hacer rollback sobre otros tiempos. Tendríamos el event streaming, que sería en este caso otra manera de llamar al data streaming, que es el que estamos tratando en esta presentación. El point-to-point messaging, un mensaje tiene un único destinatario, se deja en una cola y sin importar cuántos sistemas estén escuchando. Solo uno lo recoge, se procesa y se elimina. Y por último tendríamos el Change Data Capture, que es como un observer ahí silencioso que está leyendo cambios en las bases de datos y sincroniza todos los sistemas que dependan de esa base de datos al momento. Y este sería un poco los que he encontrado. Habrá 1000 más, pero bueno, estos a grandes rasgos son los que predominan. Bueno, y esto es interesante, que lo tenía que haber dicho antes, pero bueno. Aquí, en cuanto a la evolución del data streaming, y que Mule se ha metido relativamente hace poco, creo que hace 2 añitos estuve leyendo, a mediados de 2024 yo creo, que entró la beta del Async API, que el Async API, para quien no sepa lo que es, pues es lo que es el Open API para el de Linux, para los REST APIs, pues esto es para el data streaming. Bueno, en MuleSoft tenemos ya, como he comentado, la posibilidad de incorporar estos tipos de contratos, porque es un tipo al igual que el OpenAPI es un tipo de contrato para el API REST, pues el Async API es un tipo de contrato para este tipo de data streaming de arquitecturas, de implementaciones. Aquí en el Design Center ya he puesto aquí 2 imágenes, que es dentro del propio Anypoint Platform, donde directamente se puede crear y tú defines los topics, defines los mensajes que van a llegar, los esquemas, los protocolos que vas a utilizar incluso. Y bueno, es muy similar a como lo haces con una API normal. Tiene auto-scaffolding para después importarlo al Anypoint Studio. Lo puedes meter en el Exchange, en el marketplace del platform. Y bueno, los protocolos que puedes definir son varios. Destacan, pues eso, los MQTT, los de Kafka, que bueno, tiene un protocolo propio. También está el de RabbitMQ, que era AMQP, si no me equivoco, el protocolo AMQP. Y bueno, todo esto pues viene ya incorporado para poder utilizarlo como protocolo. Y bueno, por esta incorporación del Async API, ¿qué se está buscando? Pues bueno, una robustez, una madurez en todo el sistema y orquestación de MuleSoft, donde bueno, hemos pasado de algo muy rígido y algo de P2P a algo, pues bueno, hasta hace 2 años, pues eso, mira, eventos y cada vez evolucionando más y más. Y bueno, por último, lo que voy a comentar es el futuro tecnológico. ¿Qué nos depara cada uno de estos sistemas, tanto del batch processing como del data streaming? Pues por un lado, para el batch processing tenemos el Zero Copy Data Processing. ¿Qué es esto? Es eliminar movimiento innecesario de datos, básicamente. Procesar datos sin duplicarlos ni moverlos, reducir movimiento de datos. En lugar de que cada aplicación tenga su propia copia de los datos, pues utilizar una memoria común y apropiarnos de ella. Utilizarla lo más correctamente. Después tendríamos orquestación basada en costes, como ya he comentado, el tema del auto-scaling, que te ayude a bajar workers, subir workers, eficienciar ese tipo de recurso económico. Después tenemos el tipo de arquitectura capa, que al contrario que la lambda, aquí lo que comenté antes, una unión entre batch y stream siempre va a ser una arquitectura perfecta. Lo cubres todo. Las carencias del stream las suple el batch y las carencias del batch las está supliendo el
el data streaming. Una observabilidad de datos y lineaje automatizado. Bueno, pues aquí una observabilidad profunda. Aquí no basta con saber si el job falló o terminó. Aquí deberíamos de saber el por qué ha fallado ese lote de registros, predecir cuándo, por ejemplo, va a terminar ese lote de 100.000, dependiendo de los workers y dependiendo de los vcores, pues sí, predecir y comentarle con el cliente, oye, esto va a tardar 1 hora antes de que se levante el servicio. Pues no, que lo quiero más rápido. Pues habría que mirar y pues subir velocidades, añadir performance, mejorar el código, etc. Y por último, el tema de los reintentos inteligentes, que bueno, es una solución proactiva frente a este tipo de errores, de, oye, que ha fallado algo, pues no vale con un until successful. Aquí ya habría que profundizar un poco más y saber el por qué ha fallado, incluso saber por qué ha fallado, que no saberlo nosotros, sino que el propio sistema sepa por qué ha fallado y sepa cómo reaccionar ante tal fallo. Y el futuro tecnológico de este data streaming, esta arquitectura, pues bueno, aquí la verdad que al ser un proceso más nuevo y con más futuro, digamos, de alguna manera, porque yo creo que va a ir un poco todo más hacia la arquitectura por eventos. Pues bueno, ¿qué se está buscando frente al Event Driven? Pues se busca una estandarización masiva de ese contrato, ese KPI, una mayor gobernanza del evento, es decir, qué ocurre con ese evento, una robustez, que dentro del sistema sepamos qué es ese evento, qué hace, qué ha hecho, qué no puede hacer, etc. Un shift-left architecture, esto quiere decir que la mayoría de los procesos en los eventos ocurran al principio del flujo. Que cuanto antes ocurran, es decir, que cuanto antes ocurran mejor, que no se propague ese dato procesado y ya transformado y que puede tener multitud de problemas. Que todo lo que tenga que ocurrir ocurra al principio del flujo. Por ejemplo, esto va muy de la mano con los dos siguientes conceptos, con el Intelligent Edge y con el Intelligent Cloud, como aquí en la imagen. ¿Esto qué quiere decir? Todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero algunos tendremos un reloj inteligente que no hace falta que ese reloj inteligente suba los datos a la nube para que me devuelva un dato de cuántas horas he dormido. El propio reloj ya sabe, los dispositivos IoT, la mayoría, ya están adoptando este tipo de Intelligent Edge e Intelligent Cloud, de manera que ese dato no se propaga a la nube, es innecesario, porque el propio dispositivo ya devuelve al usuario esa respuesta en modo de evento. Y, bueno, una gestión inteligente de errores, como comenté antes, también para el batch processing. Y, bueno, aquí una pequeña captura de lo que sería el Shift-left architecture, que es interesante, la verdad. Y eso, lo que he comentado, pues cuanto más a la izquierda se procesen, se transformen, se gestione el dato, muchísimo mejor. Después, todos los sistemas posteriores van a recibir ya un dato limpio, que no va a requerir apenas de transformación ni de nada, y todos los sistemas estarán contentos. Y bueno, este sería un poco la presentación. Nada, muchas gracias por todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que debatir, discutir, una mesa redonda aquí entre todos. Yo la verdad que he descubierto cosas haciendo esta presentación que desconocía. Y bueno, algunas interesantes y oye, que ojalá en Mule empiece ya a tocar esto, yo, de alguna manera o de otra. Estaría interesante. Ok. Pues muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias a ti y a todos. Por el chat no ha habido preguntas, así que no sé si quiere alguien participar. Bueno, sí que tenemos una preguntilla que nos lanza Joan, ¿no? Pero bueno, nos dice que cuál sea tu punto de vista sobre lo siguiente. En una arquitectura EDA,
cuando es necesario automatizar las acciones que impactan, o sea, cuando es necesario automizar las acciones que impactan en el backend, por ejemplo, la gestión de stock, ¿cómo plantearías el diseño para evitar condiciones de carrera o que las operaciones se pisen entre sí, ¿no? Aquí lo que nos dice Joan es que hay que tener en cuenta que hablamos de acciones asíncronas, ¿no? Y que, por ejemplo, te pueden llegar 2 órdenes simultáneas de compra de 2 unidades, ¿no? De cada una, 4 total. Claro, es que sí. Yo lo que pienso frente a todos los relatos, es que lo he dicho, esta presentación ha sido muy alto nivel, obviamente, y todo va a depender siempre de las manos de quien haya creado ese código y no podría bajar a tan bajo nivel a estos ejemplos, porque siempre va a haber una solución, yo creo, para todo, de alguna manera o de otra, y no es una es mejor que la otra. Aquí, pues eso, elegir a grandes rasgos, a grandes niveles, cuál es la mejor arquitectura, pero bueno, siempre va a haber ese pequeño matiz que te va a llevar por un lado o por otro. No acabo de leer la pregunta, pero... simultáneas de compra. Sí. Aquí, Joan, quizá a lo mejor también hay que tener en cuenta que sobre EDA, ¿no? Sobre asincronía, hay un patrón que se llama saga, ¿no? Y que se basa en compensaciones, ¿no? Entonces, esto que dices, ¿no? De que te llegan, pues eso, ¿no? 2 peticiones, ¿no? En plan de comprar 2 unidades, ¿no? Solamente quedan realmente 2, ¿no? Entonces, claro, tú siempre puedes de alguna manera, pues nada, ¿no? Procesar las 2, pero de tal manera que si tienes que retroceder, por ejemplo, una de las operaciones, incluso puedes utilizar otra cola de mensajes, pues para decirle, oye, pues mira, ¿sabes? Este proceso que aunque yo te he dicho que sí que te lo voy a dar porque sí que está en stock, pero no, o sea, he comprobado ahora después que me han pisado el stock y ya no me quedan esas unidades. Entonces lo que tienes que hacer es lanzar una compensación. Imagínate que esa compensación acaba siendo volver a decirle a Shopify, oye, no, cancela esto o manda un email al cliente, ¿sabes? Entonces se complica muchísimo, pero es posible. Sí, obviamente ese escenario es para eso, para un data streaming en toda regla, porque es eso, si se quieren 4 unidades y solo existen 2, pues bueno, lo que tú comentas, puede haber un sistema que esté atado a una cola del stock que envíe un email en caso de que no exista stock, puede haber múltiples soluciones frente a estos problemas. Eso es. Pero es que sí, y siempre se va a optar pues eso, por mejorar la experiencia del usuario, mejorar la eficiencia, etcétera. Porque bueno, también puedes enviar el email al día siguiente mediante un batch processing. Pero bueno, Una opción muy siempre se va a salvaje querer. que es bloquear, ¿sabes? Que eso también puede ser otra Sí. jugada, ¿no? Lo que pasa es que eso, hostias, hay que tener cuidado. Ok, pues nada, si no tenemos más preguntas, pues pasamos a la presenta a Cristian. Si quieres, creo que tienes que dejar de compartir, Sí, Luis. sí, que sí. ya está. Vale, dadme un segundito. Por aquí y por aquí. Entiendo que se ve bien. Sí, Vale, bueno, pues como he comentado antes, soy Cristian Gil, estoy dentro del equipo de arquitectura de Fluxaria y hoy vengo a enseñar un poco un pequeño proyecto interno que tenemos a la hora de explorar pues, integraciones de arquitecturas de Mule usando un LDM. Dentro de la reunión de hoy, pues vamos a ver los problemas que tenemos actualmente que podemos ver con esto, nuestro producto que, bueno, es Archidag, un poco de spoiler, la arquitectura funcional de cómo de nuestro producto, cómo se ingestan los datos desde un entorno de MuleSoft, cómo se pueden consultar y un par de demos guiadas que tengo de cómo funciona todo el sistema. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente? Pues imaginemos que estamos pues, en un gran proyecto de Mule, ya llevamos 3-4 años de desarrollo, hay varios equipos que están implementando funciones, ya tienen incluso dominios separados entre los distintos equipos.
Entonces, llegamos a un punto en el que pues, el conocimiento está repartido entre muchos artefactos. Hemos desplegado igual 20, 30, 40 artefactos de Mule, o hay un equipo que está trabajando con todas las integraciones de Azure y tiene que hablar con Dynamics, por poner un ejemplo, y no tiene nada de contexto, y al igual que el otro equipo tampoco tiene nada de contexto sobre las integraciones de Azure. También tenemos, pues, en esta arquitectura que nos vamos a imaginar, pues, puede haber la posibilidad de que haya dependencias estructurales que es muy difícil verlas en un amplio global. Es decir, tú puedes tener varias APIs que estén centralizadas en una System de Hub, pues una base de datos, o incluso la típica de SAP. Y hay pues varias proces o incluso varios sistemas que dependen explícitamente de que esa API esté levantada y que a primera vista, cuando vas a verlo, no vas, es difícil sin un conocimiento amplio de toda la arquitectura saber que hay esas dependencias. Esto nos lleva a que, claro, tú igual vas a examinar un flujo que empieza en una experience, acaba enviando una llamada a varias proces, esto todo se acaba centralizando en una sola llamada, al final tienes un flujo que empieza en una experience y que pasa por 5 o 6 artefactos, por 10 flows. Al final, pues tienes que coger papel y boli y anotarlo porque te vas a acabar perdiendo por el código, sobre todo si son implementaciones muy extensas. O incluso, pues, cuando entra una nueva persona al equipo o como un soporte de N1, que no tienen un contexto completo, hay un montón de incidencias, quieres aprender cómo funciona un sistema, pero la gente que tiene ese conocimiento está ocupada. Entonces, todo el soporte y onboarding de la plataforma usualmente queda delegado a pues, esos perfiles senior que están trabajando en el proyecto y que han implementado y saben cómo funciona. ¿Cómo podemos ir viendo todos estos problemas e ir juntándolos en una plataforma? Pues tendríamos que tener en cuenta las dependencias que va a haber entre servicios de las Mule Apps que tenemos desplegadas en el entorno, el impacto que puede tener cada uno de los cambios que hacemos. Por ejemplo, el ejemplo que ponía antes, impactamos en una de las APIs de SAP y no sabemos que va a fastidiarnos una integración de CRM, o un N1 que tiene que resolver una incidencia a altas horas de la madrugada por lo que sea, por no tener pues, un soporte N2 o N3 que pueda atender en ese momento y necesita contexto técnico de cómo funciona esa integración. Y esto todo lo podemos juntar y podemos decir, oye, un LLM podría realmente ayudarnos a centralizar toda esta documentación, todo el conocimiento de la plataforma y respondernos sin temor a que, pues, al final, cuando extiendes el contexto de un LLM, acaba pues, alucinando y dando datos que no son correctos. De aquí llega nuestro producto, Archidag. ¿Qué es Archidag? Una base de datos que vamos a construir con RAG y con DAG que tiene conocimiento consultable, con texto, con lenguaje natural, como cualquier otro chatbot, que se construye a partir de una arquitectura de MuleSoft que ya está implementada. ¿Qué capacidades tiene? Pues tenemos agrupado todo el código de manera que el LLM no tiene que hacer una lectura integral de todo el código, es decir, no tienes que pasar el repo y tiene que leerse todos los XML, los RAML, etcétera, que tienes dentro. Con ese código lo ordenamos, se crea un contexto, que ahora explicamos por dónde se mueve la información, se crea un contexto en dos bases de datos, por un lado un grafo DAG y por el otro lado una base de datos RAG. De cara a que esto pues, le va a dar información al LM de cómo respondernos ante las preguntas que le hagamos en lenguaje natural. Un poco por ver los conceptos. Por un lado tenemos el RAG que he mencionado, es un marco, es una base de datos que va guardando información en tokens embebidos de cara a darle un contexto al LLM. En este caso nosotros lo usamos para que se almacene el código embebido. Y por el otro lado tenemos un DAG, que no deja de ser el típico esquema que podemos hacer en Draw.io de una estructura lógica de pues, esta aplicación llama aquí, este flow contiene estos nodos, etcétera. Al final es un
poco lo que hacemos es modelar toda la arquitectura de lógica que ya tiene la propia aplicación de Mule, los XML, las properties, la estructura, qué archivos tiene, lo mapeamos en un grafo donde se va uniendo por referencias. Y esto, pues, es ideal para representar la arquitectura de Mule porque normalmente en todo el código de flows o realmente todo una integración desde una experience hasta una system la puedes reducir en un grafo que nunca vuelve hacia atrás. Es decir, siempre es un nodo que llama al siguiente nodo, que llama al siguiente nodo, aunque pueda tener cualquier ciclo en el medio, siempre tiene un inicio y tiene un final. El RAG, ¿nosotros para qué lo usamos? Pues como comentaba antes, dentro del RAG se va a guardar pues, una versión semántica de fragmentos del código que ya tenemos, de manera a optimizar para que el LLM no tenga que leerse todo el código de la aplicación. Y luego lo que se va a hacer es que en Runtime, cuando tú le preguntas al chatbot, este conocimiento que está guardado en base de datos se va a inyectar en el contexto de lo que tú le estás preguntando, de cara a que luego cuando el LLM vaya a generar una respuesta, lo estamos forzando a que use ese contexto y no pueda alucinar inventándose datos nuevos. Por otro lado, el DAG, como comentaba, al final cogemos una aplicación de Mule y decimos, pues esta aplicación contiene estos flows, este flow contiene estos nodos, este flow pues tiene un flow reference que llama a este otro subflow. Entonces podemos pasar toda la arquitectura de la aplicación, minimizarla, por así decirlo, a nodos y lo que serían aristas, que son las relaciones entre los propios nodos. Como comentaba antes, dentro de este grafo no va a haber un bucle cerrado. Normalmente no debería terminar donde ha empezado. ¿Qué conseguimos con esto? Que pues, dentro de nuestro gran proyecto de Mule, donde tenemos 30 o 40 aplicaciones, pues tenemos la información dispersa en repositorios, igual tenemos un Jira donde está la documentación subida, un Drive, como poníamos en los ejemplos del principio, tú cuando vas a hacer la investigación de, pues ha fallado esta system, tengo que revisar archivo por archivo, levantarlo en debug, ver por dónde sigue. Entonces, o inviertes tu tiempo en investigarlo a mano o pues tendrías que hablar, si tienes la suerte, con cualquiera de las personas, de los expertos que lo hayan implementado en su momento, que ya se lo saben de memoria. Por otro lado, al tener Archidad por un lado, tendríamos todo este conocimiento, la arquitectura completa, el código, el estatus actual, las properties, todo centralizado en un solo sitio. Se puede consultar de manera sencilla y nos lleva a que es un contexto que ya no solo lo podemos usar nosotros como developers, sino que cualquier persona del negocio, al final como estás interactuando con lenguaje natural, pueden reutilizar esta información pues, para saber predecir evoluciones, ver el estatus de la plataforma, etcétera. Un poco cómo funciona el sistema como lo hemos montado. Pues nosotros tenemos varias maneras de ingestar el código. Ya puede ser pues, el workspace que tienes definido en Anypoint Studio o directamente como una Connected App que se conecte al control plane de Anypoint, descargue los jars y empiece el proceso. Entonces, recogemos el código, transformamos los XMLs de los flows en la versión de DAG, embebemos el código en el DAG, se sube a la base de datos y se deja lista para que luego cuando tú hables con el chatbot esos datos estén disponibles, aparte de la prompt injection para que el agente pues, esté forzado a usar solo los datos que tiene, tanto en este caso las dos bases de datos que estoy usando, NeoJ para los DAG y Quadrant para la búsqueda vectorial de código. Una vez tenemos todos estos datos en un solo sitio, podemos sacarle muchísimos usos. Es decir, como vimos antes, podemos hacer un análisis técnico, podemos ver, voy a tocar esta API, si cambio este RAML, a cuántas integraciones afecto, si vamos a implementar pues, esta nueva integración, tengo que cambiar las integraciones actuales que hay de CRM, por ejemplo,
o incluso pues, un soporte a un N1 para que sea más eficiente, no tenga que irse a leerse pues, toda la documentación de toda la implementación o incluso esperar una respuesta de N2, sino que un lenguaje natural pues le puede presentar o el discovery y onboarding para personas que entran en el equipo, el poder ver cómo se ha seguido una implementación, ver cómo se ha actualizado, cuáles son un poco los ADRs que están implementados en la plataforma, de cara pues, a darle el contexto. Y, por otro lado, el uso principal pues, sería tener ese chatbot que se va a alimentar de los datos que hemos importado para respondernos de manera natural a todo lo que le estemos preguntando. El flujo de ingesta, pues, si nos estamos conectando en ePoint, pues se descarga los jars, se detecta qué componentes tienen los jars, si tiene alguna dependencia, por ejemplo, pues se analiza el POM para ver si hay dependencias externas, si se está usando componentes de Exchange para recuperarlos e incluirlos dentro de la lógica. Se ordena todo el código internamente de cara a que, por ejemplo, tú puedes tener flow refs dinámicos que vengan desde pues, una transformación o un valor que venga. Entonces, Archidag intenta interpretar hacia dónde va a ir cada una de las llamadas. O si es dinámico, intenta pues, marcar dentro del DAG las varias rutas que puede obtener de cara a luego saberlo. Luego, el grafo se enriquece mediante pues, toda la ingesta del código como embebidos en vectores, de cara a que pues, luego cuando nuestro chatbot pregunte pues, cómo funciona la System de SAP, va a poder recuperar tanto la arquitectura del grafo como recuperar pues, el código relacionado. Y esta información se queda lista en la base de datos, de manera que nosotros el proceso de ingesta lo hacemos una vez, cada vez que cambia el entorno. Podría ser, pues, como nos comentaba nuestro compañero Luis antes, podría haber un event driven de que Anypoint te avisa de que ha cambiado, se ha desplegado una nueva aplicación en Pro, entonces descargas el jar y lo vuelves y actualizas los datos en Tandem Quadrant como Neo4j. Aquí destacar que la información que se recopila no es solo texto plano, es decir, estamos acostumbrados a que la mayoría de agentes que hay ahora en el mercado, Cloud Code, Codex, etcétera, tú le das le das la ruta de donde tienes tu proyecto y de cara a generar su propio contexto lo que hace es ir leyendo uno a uno los archivos, intentar pues, hacer greps o LS para buscar cosas relacionadas con lo que le has preguntado. Esto aquí estamos forzando a que el LLM, en vez de leer el código, va a consultar primero el grafo, va a entender la arquitectura de cómo es la aplicación en ese momento y a partir de ahí sacará, si lo necesita, si no es una pregunta íntegra de arquitectura, sino que es más técnica, si lo necesita, pues introduce al contexto todo ese código que tenemos vectorizado. Esto nos facilita que el LM pueda tener una visión global, la trazabilidad entre las piezas que componen nuestra arquitectura. Nosotros cuando la vemos parece que son aplicaciones distintas, pero en nuestro grafo lo vamos a tener todo unido y de cara a dentro de nuestra arquitectura ya evolucionada, el análisis previo para pues, implementar cualquier aplicación nueva, cualquier integración, se puede reducir drásticamente porque ya puedes hacer esos análisis de impacto o problemas que pueda haber a la hora de pues, añadirlo a la arquitectura. ¿Cómo podemos consultar los datos? Aquí, de cara a que fuese más útil, tenemos varios canales de consulta contra los datos que están en base de datos. Por ahora, como está vamos a decir, en una fase beta, usamos el lenguaje de Cypher, que es nativo para la búsqueda en grafos de Neo4j, pero, por ejemplo, podríamos tener una consulta, como en este caso, de buscar qué dependencias directas tiene una experience a la hora de realizar sus llamadas. En este caso, esta experience, como acaba llamando una process, nos va a salir, está en la consulta. Por otro lado, pues podríamos tener dentro de nuestros flujos de CI/CD a la hora de desplegar algún tipo de comprobación que, ya que tenemos toda la imagen de la arquitectura, podemos ofrecer relativamente fácil. Por ejemplo,
Imaginemos que tenemos un ADR que hemos decidido que las llamadas entre los artefactos de Mule dentro de nuestra arquitectura solo se llaman a través del REST connector que te genera Exchange. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, resulta que pues, esta experience, a la hora de llamar a la process, tiene puesto en 3 puntos el REST connector, que sería el Calls Internal API, y en 9 puntos la llamada es a través del HTTP connector, por lo cual pues podríamos tener pues ese check dentro de nuestro CICD de cara a que pues no queremos subir nuevo código que esté usando el HTTP connector en vez del REST connector. O el uso principal, que sería un asistente del LLM al que le puedo hacer una pregunta como que voy a hacer cambios dentro de esta experience, hazme un resumen del impacto que puedo generar si cambio. Y como podemos ver aquí en la pequeña captura que dejo, de cara a responderte en qué puedes impactar, intenta buscar pues, las dependencias, hace un análisis de impacto y recoge el mapa de integraciones para ver realmente dónde vas a impactar con esta implementación. Por aquí vamos a ver una pequeña demo de cómo se incorpora todo el código de un entorno de producción desde Cloud Hub. Entonces, perdonad que vaya un poco lento, pero esto le cuesta, al trabajar contra el LM, le cuesta cargarlo. Aquí podemos ver, se ha conectado, si no lo voy pausando, si no luego, si queréis, al final lo podemos rever. Se conecta a Anypoint, reconoce que las aplicaciones están desplegadas en Cloud Hub 1.0, empieza a descargar todos los jars, nos lo va indicando, mientras se va descargando, en paralelo va generando un workspace que sería similar al que podría generar Anypoint Studio cuando le das a importar un jar. Los genera, empieza a parsear los XMLs de lo que ha descargado, intenta asociar pues, todos los flow reference entre los flows y los subflows de cada uno de ellos, incluso después, pues como vimos en el ejemplo de antes, las llamadas que esté haciendo pues una experience a una process, ya sea pues por un REST connector, por un HTTP connector, sea una cola de ActiveMQ, realmente pues está sacando todo el grafo de tal cual está diseñado en Mule. Entonces le vamos a dar un poquito más, que ya casi termina, que va por el 70%. Que la arquitectura también está bastante evolucionada. Entonces, una vez que ya está todo descargado, aquí sí que ya va bastante más rápido porque es ya es un trabajo directo. Podéis ver, empieza a buscar todos los flows de todas las aplicaciones, las referencias, incluso, pues, como decía antes, llamadas a ActiveMQ, llamadas a base de datos, llamadas a cualquier servicio que esté desplegado y estaría listo. Entonces, hasta este punto ya tendríamos los datos en ambas bases de datos. Ahora que tenemos los datos, ¿qué podemos hacer con ellos? Pues, como vimos antes, podemos preguntarle de qué sistemas, de qué APIs, de qué bases de datos depende la aplicación que voy a tratar. Le puedo pasar una incidencia, preguntarle cuál es el contexto general de la arquitectura que tengo que saber para resolver esta incidencia. Si cambio esto de aquí, ¿qué servicios a downstream puedo estar afectando? O preguntas un poco más de negocio de, oye, ¿qué aplicaciones tengo desplegadas que estén tratando con el objeto de dominio de clientes o de pagos? Y ahora pasamos al otro lado, que sería, ya tenemos los datos, ahora nos pasamos a la consulta. El funcionamiento es como cualquier chatbot con un MCP. Partimos de pues, las preguntas en lenguaje natural. Por prompt injection se fuerza el LLM a que busca y extraiga el contenido directamente primero del grafo y luego de los vectores. Con todos esos datos se le pasan al LLM para que haga pues, su etapa de thinking y pueda entender las dependencias entre todo lo que ha recibido y intentamos responder siempre un poco con una baja temperatura dentro del LLM, intentando que no alucine, con una visión clara y un poco los datos que necesitas de lo que le has preguntado.
Y aquí tengo dos ejemplos. Por ejemplo, por un lado, bueno, antes no lo he comentado, para la demo estoy usando OpenCode, que al final es una versión open source de cualquier otro cliente como Cloud Code o Codex. Esto al final, como es un MCP, podría funcionar con cualquiera de ellos. Pero aquí, por ejemplo, uy, perdón, que al darle el espacio se va a la siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de N1 que sería, he recibido un out of memory en una System API que se conecta con Azure y, y yo como N1 le estoy preguntando qué contexto necesito para buscar y corregir la incidencia que acaba de ocurrir. Entonces, el LLM va, voy a dar un poco para adelante. El LLM va a intentar conectarse al MCP y seguir el patrón en orden. Va a buscar las dependencias. Como ha detectado que es un out of memory, busca si hay algún tipo de job batch que pueda estar afectando, si hay alguna configuración de cachés, object storage. Al final va siguiendo una línea operacional, se da cuenta de que no hay batch jobs, no hay threading, no hay cachés, pero dentro de esa API hay un montón de operaciones con el nodo de base de datos de import bulk. Entonces, una vez que encuentra em, una posible fuente de error, intenta buscar, como podéis ver, está intentando buscar el código de varios flows donde ha visto estos DB inserts. Se ha dado cuenta de que, vale, dentro de la configuración tenemos un par de claves que nos gestionan el tamaño de los fetch y los tamaños dinámicos del batch a la hora de subir los datos. Entonces, una vez empieza a obtener, vemos que se está yendo ya por un camino fijo, ha visto que podría ser un problema con estos batch en base de datos, se ha dado cuenta de que hay varios puntos críticos que habría que corregir, revisa que el flujo donde ha encontrado ese error se ha llamado o no por otros y empieza ya a articular una respuesta clara sobre lo que ha encontrado. Aquí vemos, pues, este flujo, pues trabaja con las típicas tablas de SAP de millones de registros. Entonces, pues, aquí vemos que ya nos da un informe. A ver, lo voy a parar para verlo un poco. Nos explica qué herramientas ha usado y ya nos da una respuesta concisa. Ha visto que el out of memory error del que le estamos hablando tiene una alta probabilidad de que sea la carga masiva asíncrona que se está haciendo por un batch processing dentro de estos flujos. Entonces, de cara a resolverlo, ya te guía a que necesitas guardar los logs de Cloud Hub, buscar exactamente el flow que le ha fallado, porque tampoco le ha dado contexto, y una serie de mejoras que puedes aplicar directamente. Pues sería pues, subir los tamaños de fecha en las properties o revisar la volumetría de datos de lo que viene desde este caso, esta base de datos que está replicando Azure. Y te deja pues un checklist para que tú manualmente puedas seguir todos los pasos e intentar resolver la incidencia lo antes posible. Luego, al final pues nos hace un informe en Markdown y nos da un nivel de confianza que esto se basa en cuántas veces ha tenido que recurrir a tanto un grafo como al vector versus cuántas veces ha tenido que usar el propio conocimiento que ya tiene el modelo. Y por otro lado, tendríamos pues una típica pregunta que podría hacer alguien de negocio. ¿Qué artefactos tengo dentro de la arquitectura que están relacionados con integraciones de clientes? Pues de la misma manera, el sistema va a revisar, va a hacer una búsqueda, va a intentar encontrar qué componentes puedan tener el nombre de clientes o de customer o algo similar. Como tenemos el DAG por un lado, usa Cypher para intentar buscar alguna aplicación que se llame clients. Ha encontrado que hay una process que está gestionando todo el tema de clientes, entonces se centra su búsqueda en todo lo que está relacionado con la aplicación que ha encontrado. Entonces ya empieza a ver que hay llamadas desde esta process a varias
System APIs, cuáles son los flows principales de la aplicación que está encontrando y las dependencias que tiene, claro. Y una vez que ya empieza a tener, si queréis, nos saltamos un poco la parte de thinking, pero una vez que empieza a tener todo el contexto que al final tú como persona intentarías buscar, pues, he visto que me han pedido clientes, entonces voy a buscar la process, veo quién lo llama, puedo ir a consultar los de CloudHub y ver si hay alguna llamada desde algún otro proceso o si se consume directamente de una experience. Y una vez que tiene pues, la vista completa, nos vuelve a hacer un resumen similar al que vimos en el ejemplo anterior. Nos explica qué herramientas del MCP ha usado, nos da una respuesta corta de lo que le hemos pedido y luego nos va a intentar resolver un poco la arquitectura. Tenemos esta Process API que llama a estas systems y todas estas systems están bebiendo de los datos de clientes. Y estos son los flujos que están moviendo estos datos. En este caso, como es un batch, también nos indica qué flujos están orquestando el batch que mueve clients de unos sistemas a otros. Incluso, como el grafo le permite tener una visión, que valga la redundancia, visual de cómo es la arquitectura, también nos la puede dibujar a nosotros porque es realmente lo que está viendo dentro del grafo. Cara que, como podéis ver aquí, al final con una búsqueda del lenguaje natural es capaz de darnos un contexto completo, aunque tú le estés dando el mínimo contexto. Y siempre dentro de los datos que tiene guardados tanto en el grafo como en la base vectorizada. ¿Cuáles serían? Bueno, hasta aquí un poco cómo funciona. Siguientes pasos, porque esto es una herramienta que, bueno, lo estamos desarrollando poquito a poco. Sería, como podemos ver, la herramienta nos permite reducir drásticamente un tiempo de discovery, es decir, al final tenemos acceso al código. Tú puedes investigar, pero al final si tienes varios agentes varios agentes con el LLM haciendo este tipo de informes va a ser mucho más rápido. Como estamos forzando todo el rato el contexto del LLM a que solo use lo que está vectorizado, es mucho más seguro el análisis, incluso el análisis del código, incluso el análisis de impacto, comparado con darle la carpeta directamente del código de Mule. Es decir, aquí está el workspace, revísalo. El soporte a desarrolladores. Al final esto como es un MCP, tú puedes tener tu Visual Studio o tu Anypoint y tener el MCP y hacerle preguntas con el contexto que tienes. Y como estamos forzando a que solo use el código que está vectorizado, el contexto técnico va a ser el real que está ahora mismo en el proyecto. Por ahora, como hemos visto, solo analiza arquitecturas de MuleSoft, pero sí que planteamos en siguientes pasos intentar que, al igual que sigue los flows de Mule, que pueda haber pues, las consultas que se hacen a base de datos y también guardarlas dentro del grafo, tener un pequeño grafo y vectores de cómo está implementada la base de datos para tener todo el contexto, las APIs que expone cualquier otra aplicación dentro de la arquitectura, pues los IDOCs que estés llamando, que estés enviando a SAP, si estás atacando algún web service, la integración directa con IDE, aunque realmente, como me comentaba, como es un MCP, pues lo puedes añadir a cualquier agente o cualquier extensión que use un agente dentro del IDE. Y al final, un poco que se vio en la demo, sí que es verdad que el consumo de tokens que haría en este momento es muchísimo inferior a el leer directamente el código, pero sí que cuando tiene que hacer un análisis complejo, pues como hemos visto en el ejemplo, dime todas las integraciones de clientes, al final está haciendo una búsqueda general y se está llenando el contexto con cosas que igual no le interesan. Entonces, añadir pasos previos para intentar limpiar cosas que no nos interesan. Y pues
el mejor futuro sería pues poder integrarlo pues como MuleSoft Vibes en el flujo de trabajo de cualquier programador para facilitarle pues el mantenimiento o el desarrollo de nuevas integraciones. Y hasta aquí, no sé Sí. si queréis. De hecho, tenemos una pregunta de Juan. De hecho, mientras leo la pregunta, lo que voy a hacer va a ser a los demás. Os voy a convertir a todos, si queréis, en presentadores. Es completamente voluntario que activéis la cámara, el audio, pero así podéis lanzar cualquier pregunta en tiempo real. La pregunta de Juan es si has notado, Cristian, alguna diferencia en el resultado según el LLM que hayas utilizado. Tipo Eh, Codex, Cloud, etcétera. sí, aquí un poco por seguir la Ley Orgánica de Protección de Datos y demás, normalmente he usado, por ejemplo, en este caso estaba usando GLM en manera local, son modelos en local, tampoco tengo aquí un gran equipo, entonces con contexto limitado. Entonces la idea es intentar tirar a modelos con bajo contexto o que se puedan ejecutar pues en un MacBook o en cualquier gráfica y que dé una respuesta clara y concisa. Obviamente esto si lo conectas a un Opus de Cloud o a Codex, el resultado que viene del LLM puede que la estructuración de la respuesta sea mejor, pero al final el contexto que tiene es el mismo. Sí, si el modelo tiene un poco de reasoning, por así decirlo, y es capaz de unir los datos que ha recibido, va a dar una respuesta similar. Lo único que consigues metiéndole un modelo mejor es que sea más bonito lo que te está diciendo, pero el contexto técnico que te está dando, yo he probado GPT-OSS, el 20B, he probado Gema 4 que ha salido el otro día, también lo he conectado con Codex y con Opus y los resultados, por lo menos a la hora de, pues, con estas preguntas de ejemplo, han sido similares, por lo menos en contenido. Así que Opus te da un poco más de vueltas y te lo dice muy bonito, te pone un par de emojis, pero el contexto acaba siendo el mismo. Yo tengo una pregunta, Cristian, porque mira, yo te diría que en medio año, que prácticamente todos los días sigo el mismo ritual, es decir, me tomo el café, cojo, genero un archivo grande, ¿no? Con todos los flujos, con todos los runnels, ¿no? De las 3 o 4 APIs en las que esté trabajando esa semana, se lo suelto a cualquier LLM, pues el Copilot, el ChatGPT, y a partir de ahí me paso las siguientes 8 horas trabajando sobre ese chat, ¿no? Y le voy diciendo, oye, mira, pues tengo que hacer este caso de uso, o tengo que arreglar esta incidencia, o voy a meter ahora lo que sea, ¿no? Entonces, claro, está muy bien porque me va dando bastantes pistas, ¿no? Pero claro, por lo que te entiendo, lo que yo estoy haciendo es un poco una salvajada, ¿no? Porque estoy cogiendo todos los fuentes, entiendo que estoy consumiendo un porrón de tokens y le estoy dando mucho contexto que a lo mejor no uso, ¿no? O sea, es decir, entiendo que lo que tú aportas con el tema del RAG es que no tienes que hacer esa lectura salvaje todas las mañanas a primera hora. Un poco por entender. Claro, aquí está el tema de tú al final en MuleSoft tienes los flows en XML. Tú dentro del XML no dejas de ser un tag based, tienes un montón de tags que realmente a la hora de explicarlo en el LLM cómo funciona el código no le interesa. Es decir, no tiene por qué saber los doc IDs, que total está autogenerado y solo es para que Anypoint sepa colocarlo en su sitio, o no tiene por qué saber los nombres que le tienes puestos a los nodos. Entonces, el tema es intentar con el grafo DAG darle la arquitectura para que no tenga que ir, es decir, lo que haría un agente, un codex, sería, oye, mira, tengo estos 3 repos de 3 aplicaciones y tengo que resolver estas incidencias. Entonces, lo que va a empezar es, hago un ls, busco los XML, hago grep del primero, busco una palabra que se parezca. Aquí realmente ya lo estás enfocando a, vale, el usuario me ha preguntado por cómo resuelvo esta incidencia. Esta incidencia es en esta aplicación. Entonces, el grafo solo le da la información de, tengo esta aplicación que contiene estos flows, que contiene estos nodos. Entonces, al tener el grafo como primera parte, estás probando que por lo menos la primera parte de la consulta no genera tantos tokens porque solo le estás dando la estructura de la aplicación. Luego, si el LLM, por lo que sea, pues imagínate, le estás preguntando al final acabas en un data weave.
obviamente el DataWeave, la transformación DataWeave va a tener que saber, va a tener que recibir el texto entero del DataWeave, si no, no puede trabajar con él. Entonces ahí es cuando pasas al vectorizado. Coge desde el RAG, recoge desde el vectorizado y dice, vale, pues este DataWeave, entonces trabajo con él. Sí que al llegar a ese punto, pues estás consumiendo los mismos tokens, porque al final estás pasando el mismo texto, pero la parte del análisis de arquitectura, comparado, bueno, he hecho varias pruebas en un GLM5 con 256K de contexto, el proyecto que estaba aquí usando de ejemplo no es capaz de almacenarlo todo en contexto. Es decir, al final acaba compactando la conversación porque no es capaz de seguir pues un flujo que ocupe 3, 4, 5 proces que igual pues tienen cada una de ellas 10, 20, 30 flows. Es decir, estamos hablando de cuando estás ya en arquitecturas avanzadas, un sistema muy maduro, que ya hay muchas integraciones o está muy reutilizado. Ok. Yo sigo tirando preguntas. Por ejemplo, ¿no? Cuando resuelves, le pides que resuelva incidencias, ¿no? No sé si, por ejemplo, si tendría sentido hacerle que ingestara logs de días normales, ¿sabes? Es decir, cuando no está pasando nada malo, ¿sabes? Y no sé si a lo mejor tendría sentido, me lo invento, ¿eh? Ahí también supongo que habrá temas de copyright delicados, ¿no? Pues a lo mejor hacerle ingestar foros, cosas de este tipo, ¿no? O sea, es decir, es algo que se podría hacer, sobre todo te lo digo porque cuando tú le das los logs de cuando va todo bien, pues bueno, es más sencillo, ¿no? Que él sepa a lo mejor quién llama a quién, ¿no? ¿Qué es lo que se puede esperar, ¿no? Aquí, bueno, es un punto que tengo un poco más adelante, en próximos pasos, sería que como al final Salesforce está ofreciendo los servicios de Cloud Hub por MCP, al final es una parte que tú no tienes que integrar y que realmente debido, pues como comentabas, por temas de protección de datos y demás, no estaría bien tener una base de datos que esté replicando pues los logs de tu proceso donde están pasando todos los datos de clientes. Entonces la idea sería que en el caso de que el LLM necesitase logs para recibir contexto, usase el MCP de Anypoint para llamar a Cloud Hub y pedir logs que estén archivados y usarlos temporalmente en esa sesión. Mientras, pues, no se menciona la bombilla y se me ocurre una mejor manera. Pero es que al final el guardar logs, teniendo en cuenta pues, esta arquitectura que estábamos poniendo de ejemplo, muy madura, pues, estaríamos pasando de que, por ejemplo, en el ejemplo que he usado, el repo son eso, 30 y pico aplicaciones de Mule, hay más de 500 flows, hay más de 30 sistemas integrados, entonces estás añadiendo un montón de datos y es mejor que los vaya a buscar en vez de guardarlos nosotros. Es decir, todo el sistema a mí me ocupa, después de ingestar, igual 200 megas. Sí que es superior a lo que ocupa el código, pero al final son datos que tienes estructurados dentro de una base de datos. Okay. ¿Alguna pregunta del público? Aquí tengo una pregunta. Cristian, ¿has logrado probar este MCP junto con MuleBytes a la vez? Si eso ha mejorado las respuestas. Eso sería el siguiente gran punto que aún está en pruebas. Es decir, como sería un producto complementario, es decir, tenemos por un lado MuleSoft Vibes, que tiene un poco la información que le da Salesforce, conoce más fácilmente cómo estructurar el código de Mule comparado con un modelo normal. Al final, pues está entrenado dentro de los propios documentos de Mule. Entonces, por un lado tendrías Archidag, que le está dando por MCP el contexto de cómo es la arquitectura actual, mientras que con MuleSoft Vibes le puedes decir, mira, voy a hacer una integración nueva, pero ya tengo todo esto, entonces voy a impactar, es decir, la misma pregunta que hacía yo de, mira, voy a integrar esto y voy a impactar, tú lo podrías hacer con agent to agent o directamente con los MCPs dentro de tu MuleSoft Vibes y le podría dar el contexto. Sí que aún no he tenido la oportunidad
de probarlo, pero sí que esa es mi next step en cuanto pueda ponerme una licencia con MuleSoft Vice y probarlo, pero la idea sería complementarlo. Porque Cristian, MuleSoft no Vice, necesitas licencia para Multisoft. Es gratis. bueno, tienes que tener activado en el entorno. Después Entonces, te voy a sí. pasar un video de cómo se configura, pero nada. No lo dejes pasar, eso es gratuito. Vale. Pero, Juan, tienes que, o sea, ¿va dentro de Anypoint o se conecta a Salesforce? ¿Cómo Tienes configuras? que primero tener una trial org de MuleSoft, que eso es gratuito, y después Vale, una org de Salesforce, una developer org. vale. Las conectas a ambas, habilitas MuleSoft Pipes y listo. En realidad habilitas primero Agentforce, todo, tiene unos par de pasos del lado de Salesforce que uno tiene que hacer. Una vez que se habilita todo eso, con la OR conectada y el VS Code, el ACV conectado también con esa OR de Anypoint, ya se habilita todo y ya lo puedes utilizar. Estás a un paso, Cristian. Sí, no me Estamos a deje. clics de ello. Totalmente. Sí, bueno, están los next steps y seguramente si en algún momento doy otra charla sobre esto, seguramente uno de los primeros puntos sea sorpresa. Si lo integras con MuleSoft Vibes, tienes el contexto completo y aún por encima el sistema te ayuda a hacer la siguiente integración y te da consejos técnicos y te lo deja pues mascadito y funcionando. Una duda completamente ignorante, Cristian. Porque has mencionado que tienes el RAG y luego creo que era el DAG, ¿no? Que me ha sonado Sí. mucho como Agit, ¿no? Que también es como un grafo acíclico dirigido, ¿no? Estas dos fuentes de información que entiendo que para que sea útil de verdad, prácticamente lo tienes que ejecutar a diario, ¿no? Porque las fuentes van cambiando, ¿no? Generar ese RAG y generar el otro, el DAG, ¿eso va con inteligencia artificial, va con consumo de tokens? ¿O son programas convencionales No. tipo grep y eso? Es decir, toda la base de ingesta está hecha en Python. Vale. La única parte que se usa de IA, por así decirlo, con LLM son los embeddings, que necesitas un test embedding para hacer los vectores. Es al final, un test embedding ocupa poco en memoria, lo puede ejecutar cualquier equipo. Sí que es verdad que en un equipo con menos potencia, que igual no depende de un GPU, sí que igual es el paso que más cuesta de todo el proceso. Pero el DAG, por ejemplo, es directo. Al final, la base de datos me expone un API, se lo plancho por una API y lo ingesta. Como habéis visto antes, eso, una arquitectura moderna, 30 aplicaciones de Mule tarda en un Mac 3-4 minutos hacer la ingesta completa, incluidos los embeddings. Sí que, bueno, he tenido que hacer la trampita de mientras descargo el resto, vete haciendo el embedding, porque si no, al final encolas muchísimo, pero Se nada nota que mucho que ocurre. sea un Mac y eso, porque, bueno, alguna vez he intentado arrancar un modelo en local en un Windows y, hostias, es que es decirle hola y esperas 10 segundos a que te conteste, ¿no? Entonces, no sé si es que a lo mejor es que Mac tiene alguna cosa especial para Aquí mundo es IA. que totalmente fuera del contexto de esta reunión, pero sí, Apple parece que se ha puesto las pilas con el tema de IA y, a ver, Sí, comparado con equipos sí. similares, es decir, al final si tienes una gráfica de NVIDIA, una RTX 30 y largos, 40 o así, lo vas a poder ejecutar igual. Sí que es cierto que los procesadores de los Mac nuevos acaban consumiendo un poco menos a la hora de hacerlo y suelen ser un poquito más eficientes. Así que igual en potencia bruta no es lo mismo pues tener un Mac que tener pues la típica workstation con una gráfica profesional de NVIDIA, pero para cosas así reducidas como esto se puede ejecutar. Al final toda la arquitectura de lo que estaba enseñando la estoy lanzando, bueno, las bases de datos las tengo con un Docker y el LM para que no se me muera el Mac a la hora de hacer la presentación, grabación, etcétera, la estoy ejecutando en una 4090 de consumo normal y más o menos es usable. Así que bueno, luego si tu empresa pues tiene servicios internos, pues tener un Azure con tus endpoints de IA privados, pues en vez de usar un LLM en local, puedes directamente apuntar ahí y te vas a olvidar la mitad de la capacidad de procesamiento.
Pues nada, ¿alguna pregunta más de alguien? A ver, un segundito. Perfecto. Sí, hago propaganda. Ahí está el meetup. Me lo anoto. Voy a echar un vistazo porque sí que he trabajado con el Agent to Agent, pero no he llegado a ver Vibes. Ok. Pues nada. Germán, ¿estás en mute? ¿Alguna cosa por tu...? Por mí no. Gracias a todos por haber participado en este meetup, tanto a los ponentes como a los que habéis recibido las charlas, que han estado súper interesantes. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Cristian. Gracias, Luis. Gracias. José Ra, como siempre. Y por mi parte podemos cerrar la grabación. Perfecto. Venga, pues muchísimas gracias, familia, y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buena tarde. Hasta luego, chicos. Adiós, gracias. Chao, chao. Chao, chao.